Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à grande live do Soybean Moneymaker, live intitulada Entendendo a Limitação de Nitrogênio nas Lavouras de Soja no Brasil. Peço para vocês ir compartilhando essa live com amigos, familiares, demais produtores para também estar assistindo essa grande live. Vão mandando para nós aqui no chat os comentários de onde vocês estão nos assistindo, interagindo conosco. Vão pensando em perguntas. Estamos hoje com uma live com grandes pesquisadores do Brasil, Estados Unidos e Argentina, grandes líderes na parte de nutrição. Nesse sentido, nós também gostaríamos de nos apresentar. Sou o Darley Lambert, pesquisador da equipe Field Crops. Sou natural do município de Ijuí, aqui no estado do Rio Grande do Sul, noroeste do estado. Atualmente sou pesquisador da equipe Field Crops e lidero o Soybean Moneymaker no Brasil e também um projeto mundial de limitação de potássio nas principais culturas agrícolas. Ao meu lado está o Pedro e gostaria de te pedir para se apresentar aqui também, Pedro. Muito obrigado, Darley. Bueno, vou fazer uma mistura, né? Porque esse live vai ser em espanhol e uma mescla de português. Meu nome é Pedro Chávez, sou do Paraguai, pesquisador do IPTA, atualmente fazendo meu doutorado aqui na UFCM e formo parte como pesquisador da equipe Field Crops e coordeno o que seria o Soybean Moneymaker no Paraguai. Também estou conduzindo um projeto muito importante aqui no Brasil que visa entender a limitação de nitrogênio na soja e nas principais culturas. Perfeito, Pedro. E já vi aí as palminhas do Felipe Bertol. Daqui um pouquinho nós te chamamos para entrar na live. Antes disso, de te convidar e convidar os demais participantes da live, eu gostaria de agradecer a toda a South American Soybean Network, que é uma rede de colaboração de instituições públicas e privadas que apoiam o Soybean Moneymaker para que a gente consiga fazer todo esse trabalho em todo o Brasil e também em 3 países. Então eu gostaria de agradecer a Universidade Federal de Santa Maria, Universidade Federal do Maranhão, Exalc, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a Universidade Federal do Paraná, Fundação MT, Centro de Pesquisa Agronômico de Roraima, Instituto Federal do Paraná, a FEPAF, Unesp, Grupo GPD, grande professor Paulo Arbex, a Universidade Federal de Jataí, professor Cláudio, a Universidade Unirp, Centro Universitário do Rio Preto, a UNIR, Universidade Federal de Rondônia, a Uniarp em Santa Catarina, professor Elisandro, a Fundep, e também todas as instituições privadas que também nos apoiam para que a gente consiga fazer todo esse trabalho. Então, agradecer a Timac, Agrobelts, ICL, Vacaro, BASF, a Raiz da Solução, Leandro Solo Fértil, Bayer, SNP, Cultivare, Sniper Agro, AgroPrecision, Bioma, Bioagro, Bice, Gran Terra, Nitro, Grupo Vinc, Ouro Fértil, APSI, a serviço do agronegócio, Elo Soluções Agropecuárias, Grupo Agros, Grupo RF Farm, Cevale, Soybean Gap, Plante Solo, AgroSoy, Watercrop, Intagro, SEAP Agronegócios, AgroSupport, Cotrisul, Produza, Copagro, Evoterra, Plante Solo, Consultec e Strider Agronomia. Nosso muito obrigado a todos que fazem parte da South American Soybean Network. Nesse sentido, nós gostaríamos de começar a convidar os nossos convidados para a live. Nós vamos pedir aqui para o Marcel, que está no nosso backstage da live, para começar a convidar o pessoal. Vamos convidando aqui. Começando aqui pelo Felipe Bertol, daqui a pouquinho chega o convite para ti. Então, nesse meio tempo, pessoal, vão compartilhando com a live, também vai ficar gravada e disponível no Facebook e também no YouTube. Mas compartilhem com o pessoal para irem assistindo essa grande live no dia de hoje. Agora vem Nico, aí está o profe Octavio. Que tal, profe? Seja muito bem-vindo, Felipe, professor Octavio. Um prazer estar com vocês essa noite. Estamos Nico, escutando bem? bem-vindo. Seja muito bem-vindo, Nico.
Bom, já estão todos os participantes na live, que espetáculo, né? Nem sempre a gente consegue de primeira, mas muito bom. Nesse sentido, eu gostaria de passar a palavra para o Pedro, que vai estar coordenando essa grande live com três grandes pesquisadores a nível mundial. Un trabajo grande, un deber grande me dejan darle acá. Bueno, a mí me gustaría pedirles a cada uno de ustedes que se presenten, que nos cuenten un poco algo de ustedes, el trabajo que vienen realizando y una historia de cómo inició su vida en la investigación y demás. Me gustaría iniciar con el profesor Octavio. Profe, te escuchamos. Hola, bueno, muchas gracias, muito obrigado por el convite para participar de este live. Y bueno, comienzo como decía Pedro con mi presentación. Mi nombre es Octavio Caviglia, hoy soy profesor en la Universidad Nacional de Entre Ríos. Dicto una asignatura que se llama Cereales y Oleaginosas, con un fuerte enfoque de ecofisiología de los cultivos. Nos enfocamos en la ecofisiología de los cultivos, principalmente en los cultivos principales, más importantes de Argentina: maíz, trigo, soja, pero también vemos otros cultivos como arroz, sorgo, girasol, que también son cultivos o culturas importantes en nuestro país y en Sudamérica, ¿no? Y como investigador me desempeño como pesquisador en CONICET. CONICET es un organismo de Argentina que nuclea a pesquisadores no solo de agronomía, sino de todas las disciplinas: medicina, ingeniería, ciencias sociales, todas las disciplinas están nucleadas en ese organismo o consejo de investigación, que es bastante común en Argentina y en otros países, como por ejemplo en Australia el CISAIRO, que es muy conocido, o en España el CSIC. Son organismos similares a CONICET. Y bueno, me inicié en investigación muy tempranamente, poco tiempo después de recibirme. Trabajé un tiempo en la actividad privada, en cooperativas agrícolas de Argentina, como asesor agronómico, y luego ingresé a trabajar en INTA, que es parecido a Embrapa en Brasil. Trabajé ahí durante 22 años, también como pesquisador, y paralelamente a eso era investigador de CONICET y profesor en la universidad. Ya hace muchos años que pasó todo eso que cuento, pero realmente pude cumplir muchos sueños, fundamentalmente conocer muchos sistemas productivos en todo el mundo, y fundamentalmente, y lo más importante, conocer e interactuar con mucha gente que trabaja en la producción y que sabe mucho, y poder aprender mucho de ello. Como la interacción con el equipo de Field Crops es muy importante para mí, aprendo muchísimo, y la interacción con otros pesquisadores como Felipe, o con otros profesores o pesquisadores como Nicolás, con quienes interactuamos y vamos aprendiendo, y a partir de ese aprendizaje podemos aportar a mejorar los sistemas productivos. Muchas gracias, profesor Octavio. Ahora me gustaría escuchar a Felipe, que nos cuente un poco de su historia. Felipe, te escuchamos. Bom, estão me ouvindo bem? Sim, 100%. Primeiramente, agradecer aí o time Field Crops, uma grande parceria aí que formamos, né? Me chamo Felipe Bertol, sou natural do Paraná, do Oeste Paranaense, Foz do Iguaçu. Me formei na Universidade Federal de Santa Maria, junto com um grupo, na verdade, a primeira turma do Alencar foi a minha turma. Mesmo dentro da universidade, eu fui fazer estágio na Fundação Mato Grosso, a empresa que eu trabalho hoje, e voltei para a Universidade Federal, me formei, fui para Porto Alegre, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fazer o mestrado, e na metade do mestrado foi quando deu os problemas de pandemia, eu resolvi ir para a iniciativa privada, buscar novos desafios, buscar um emprego. E dei sorte de, nesse período, a Fundação Mato Grosso estar com um
um programa de trainee aberto e eu entrei nesse programa. Então já fazem 4 anos e meio que eu estou na empresa, 3 anos e meio como pesquisador. É, a área que eu atuo, ela tem três grandes áreas, digamos assim. Foco em solos, sistema de produção e nutrição. Solos, nutrição de plantas e sistema de produção. Então tem vários assuntos que a gente engloba dentro dessa área e a gente tenta englobar todos. Mas nos últimos 2 anos eu tenho entrei para o curso de doutorado pela mesma instituição que eu me formei no mestrado, e o foco da pesquisa é justamente o que a gente vai discutir aqui, porém focado, obviamente, aqui no ambiente de cerrado, né? Como que a nutrição nitrogenada da soja ela está acontecendo e ao longo desses 3 anos e meio a gente vem observando algumas coisas, vem discutindo outras, vendo produtores falar sobre o assunto, o que é muito relevante. E aí está aí junto com a equipe olhando para isso tanto a nível Brasil quanto América Latina e no âmbito mundial aí com o professor Nicolas é muito gratificante. Então só tenho a agradecer ao time aí por fazer parte dessa iniciativa. Muito obrigado, Felipe. En ese sentido, quiero agradecer a ustedes, a todos, profesor Octavio, Nicolás, Felipe, por estar participando en ese live. Sé que ustedes son personas ocupadas, Nicolás está todavía en horario de trabajo, creo, así que agradecer. Y ahora, Nicolás, te pedimos un poco de tu historia, que nos cuentes. Bueno, buenas noches a todos, ¿se escucha bien ahí? Sí, sí. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación y bueno, muchas gracias por la parcería, por este trabajo que estamos haciendo en conjunto. Mi nombre es Nicolás Cafaro Lamensa, soy profesor hoy en día en la Universidad de Nebraska en sistemas de cultivo. Trabajo en investigación, pero también hacemos extensión. Soy originalmente de Argentina y me gradué de la Universidad de Mar del Plata, donde hice mis estudios, donde empecé carrera de investigación y especialmente trabajando en soja con limitación de nitrógeno hasta el día de hoy, además de otros trabajos que hacemos en sistema de cultivo, más en ciclaje de nutrientes y eficiencia de uso de agua. Así que bueno, eso es más o menos mi historia. Yo hace ya 10 años que estoy acá en Estados Unidos trabajando en la Universidad de Nebraska y bueno, trabajando en limitación de nitrógeno en soja. He tenido la oportunidad de hacer estudios en Argentina, también acá en Estados Unidos y bueno, ahora por medio del equipo Field Crop y con la colaboración de Felipe y de Octavio, de poder expandir esto, de entender un poco más sistemas tropicales y subtropicales y hacerlo de una forma en que sea fácilmente disponible para el productor y que se pueda entender esta limitación de nitrógeno en algunos cultivos de soja. Excelente, pessoal. Nesse sentido também, junto com o Pedro comentou, gostaria de agradecer a todos vocês por estar fazendo parte dessa live, o professor Nicolas, Felipe Bertol, Otávio Caviglia. É uma grande satisfação nossa ter três grandes pesquisadores a nível mundial. E literalmente temos nessa live, né, muito peso, pessoas de 3 países, né? O professor Otávio lá na Argentina, o Nicolas nos Estados Unidos e o Felipe no Brasil, também lá no Centro-Oeste. E nós aqui no coração do Rio Grande de Santa Maria. Então, é uma grande satisfação nossa estar com vocês nessa live também. E passo a palavra para o Pedro para seguir nessa live. Perfecto, Dale, muito obrigado. En ese sentido, gustaría preguntar, el estudio que están realizando sobre la limitación de nitrógeno. Primero para Felipe, no cerrado brasileño, ¿cómo estaba viendo eso? Después gustaría escuchar un poco la experiencia de Nicolás. Y por último, la del profesor Octavio. Vamos a empezar contigo, Felipe. Show de bola. Primeiramente, é um assunto que ele vai e volta dentro das rodas de discussão. E a primeira pergunta que falam para nós, que chega para nós, é simples, direta e reta. Posso aplicar nitrogênio na soja? Tem resposta aplicar nitrogênio na soja?
Então, eu acho que essa é a grande dúvida que vem toda vez que a palavra nitrogênio e soja ela se combinam na mesma frase. Então, primeira coisa é que a gente Dale. fez muitos estudos em relação a isso, muitos estudos em relação a isso, e até os últimos, pelo menos, 15 anos, os últimos 5 anos que a gente parou um pouco de estudar sobre isso, não tinha resposta. Então, aquele patamar produtivo que nós tínhamos, aquelas características de cultivares que nós tínhamos, não haveria resposta, ou seja, não haveria necessidade no ambiente de cerrado de aportar nitrogênio na soja, graças à fixação biológica de nitrogênio. Então, essa tecnologia desenvolvida no Brasil, ela tem trazido bons benefícios no nosso território, inclusive não justificando a entrada de N. Porém, as coisas vão mudando e as perguntas elas vão retornando, né? E até os sistemas produtivos vão ficando cada vez mais exigentes. Uma coisa muito importante quando se fala em nitrogênio é qual que é o sistema produtivo que eu estou adotando para falar de gap. Então, aonde que ele está entrando? No Mato Grosso, como um todo, a gente tem, vou citar 3 sistemas produtivos que predominam. O principal é soja-milho. Então, eu tenho entrada de nitrogênio via fixação biológica e tenho entrada de nitrogênio via adubação nitrogenada do milho. Ponto. O outro sistema que é bem significativo é soja-algodão, que eu tenho a mesma coisa, entrada de nitrogênio via fixação biológica e via cultura do algodão. E não tão significativo assim são soja e cultivos de cobertura. E eu tenho a braquiária, milheto, Cruzalar, essas são as principais cultivos de cobertura que nós temos, né, posto nesses ambientes, que geralmente são ambientes mais frágeis, que têm uma maior limitação, porque se fosse top eu faria 2 cultivos comerciais, soja milho e soja algodão. E aí a gente vai para sistemas com... E quando eu falo em exigência, é que eu estou falando em cultivares de ciclo menor, talvez o centro-oeste brasileiro seja as características de cultivares de menor ciclo, e menor produção de matéria seca que nós temos aí, vou arriscar dizer no mundo, porque quando compara no sul, eu falo em cultivares de 120, 130 ciclos, vou para os Estados Unidos, eu acredito que seja a mesma coisa, e aqui a gente está falando de 95, 100, 110 dias. Algo que começa a ser comum, no máximo vai até 120. Então, 120 o termo utilizado é tardio, né? E em outros lugares, 120 o termo utilizado é precoce. Então, quando eu começo a colocar essas plantas no sistema produtivo, em menor espaço curto de tempo, eu forço a fixação biológica para suprir a necessidade da planta em termos de nitrogênio. Esse é um ponto. Onde que essas cultivares de ciclo extremamente precoce vão se encaixar? No sistema soja-algodão. Na cabeça do produtor que produz soja-algodão, a prioridade é o algodão. É onde tem o mais dinheiro, é onde o produtor vai se concentrar. Mas se ele produzir muito bem soja, ele tem 2 fontes de renda no ano. Então isso é muito importante. Então a cultivar de 95 dias no sistema que tem pouco aporte de palhada, ela pode sentir caso a fixação biológica seja prejudicada por algum intempérie climático ou ao longo do tempo. Então aí o intempérie climático que a gente teve no último ano, esse ano ainda a gente não teve, espero que não tenha, foi seca e alta temperatura. Então, cultivares precoces, elas realmente sofreram muito mais do que cultivares tardias. Então, um ponto importante é qual sistema e qual característica de cultivar que eu estou falando. E entrando em característica de cultivar, quando a gente remete ao passado e até aí fala da resposta do sistema, eram cultivares que tinham um índice de colheita muito baixo. O que é isso? Eu tenho uma alta produção de matéria seca com uma baixa exportação em grão. Se eu tenho uma alta produção de matéria seca, o que eu estou fazendo? Eu estou tendo bastante aporte de nitrogênio no sistema, porque fixa e fica na matéria seca. Quando a gente vai para qual que é o número que fixa, aí é uma variação muito grande. Então, tem trabalhos ali de meta-análise a nível mundo que varia de 60% a 80% de fixação de nitrogênio na planta via fixação biológica. O restante vem do solo. E é aí que vem o problema, pessoal. E aí, por isso que a gente está retornando a esses estudos e focando mais nele. Porque se eu tenho uma alta exportação de nitrogênio na forma de grão e eu tenho uma baixa produção de matéria seca, consequentemente,
por mais que a fixação biológica seja 60, 65, 70%, eu tenho baixa quantidade de nitrogênio entrando via fixação biológica, eu posso estar exportando mais nitrogênio do sistema do que eu estou colocando. Então, vou pegar um sistema produtivo com soja-milho, que eu acho que está entrando nitrogênio via fixação biológica, mas na verdade não está. Eu negligencio a adubação nitrogenada no milho por questões econômicas, esse sistema com o tempo pode estar colapsando. Isso a gente consegue observar em algumas lavouras. O sistema de algodão entra mais nitrogênio no algodão, porque o cultivo, o valor agregado, ele proporciona isso. As doses de nitrogênio no algodão são maiores. Então eu tenho mais nitrogênio nesse ambiente. Mas nitrogênio mineral nem sempre significa nitrogênio no solo, posso ter várias fontes de perda. Então, hoje o que a gente precisa investigar é as características dos materiais atuais respondem à adubação nitrogenada. Por quê? Porque isso vai indicar se existe um gap. Fazer essa adubação nitrogenada é economicamente viável? Provavelmente não seja. Provavelmente não, tenho quase certeza que não seja. Ok, qual que é a outra forma de eu melhorar o meu sistema quanto à entrada de nitrogênio? Uma é não negligenciando a adubação nitrogenada no cultivo de segunda safra. Então tem alguns resultados bem interessantes sobre isso. E a outra também é mudando o sistema produtivo. Como assim mudando o sistema produtivo? Através de rotação de culturas que envolva cultivos como o milheto, uma crotalária, uma braquiária que tem uma ciclagem de nitrogênio muito alta, a crotalária também é uma fixadora de nitrogênio, uma leguminosa, que possa também aportar nitrogênio e manter os níveis de nitrogênio saudável nesse ambiente. Então, acho que falei bastante do que a gente tem feito aí, dos gaps que a gente tem acreditado que existem, e deixar um pouco para os colegas. Sensacional, Felipe, muchas gracias. En ese sentido, vamos a continuar con Nico. Te escuchamos, Nicolás. Bueno, nitrógeno en soja, ¿qué te puedo contar? Bueno, creo que voy a empezar por los primeros resultados que he tenido cuando empecé a ver nitrógeno en soja. Y creo que Felipe habló mucho de la parte de la fuente de nitrógeno, fijación biológica y el suelo en general. Y también un poco de, eso es la oferta del nitrógeno que hay, digamos, pero también hay que pensar en la demanda. Y la demanda de nitrógeno se da por el cultivo. Cuando empezamos a hacer estos estudios de fijación fijación de nitrógeno, pero también de limitación de nitrógeno, estábamos buscando entender cuál era el rendimiento potencial de un cultivo de soja. Entonces, cuando uno piensa cuál es el rendimiento potencial, uno tiene que eliminar cualquier limitación de cualquier nutriente y tratar de posicionar al cultivo en un momento en el que pueda capturar la mayor radiación posible y que el periodo crítico esté en su momento para poder maximizar esa eficiencia de uso y producir mayores rendimientos. Entonces ahí empezamos con unos tratamientos de nitrógeno, de aplicar unas altas cantidades de nitrógeno para entender cuál es el rendimiento potencial de la soja y a su vez si había alguna limitación de nitrógeno. Como dijo Felipe, para entender si hay un gap, si hay alguna limitación. Ahora esa limitación, obviamente, si la hay, tiene que venir de que porque la fijación falla o porque el suelo falla, porque son las dos fuentes de nitrógeno que existe para el cultivo de soja, además de que puede haber otras, digamos, no sé, disposiciones ambientales o fertilización en algunos casos, como starter, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí en esos estudios nosotros encontramos en Argentina, primeramente, que había una alimentación de nitrógeno, especialmente cuando nos movíamos a rendimientos más altos de 4.5 toneladas. Luego volvimos a hacer más experimentos en Nebraska, especialmente en soja irrigada en Nebraska, que tiene uno de los estados con mayor cantidad de riego y 50% de la producción de soja es bajo riego. Y hay rendimientos muy altos en esos campos. Hicimos experimentos y también conseguimos identificar limitaciones de nitrógeno, de vuelta, aplicando con altas cantidades de nitrógeno. Entonces, eso nos llevó a preguntar de por qué estaba esta limitación y tratar de entender un poco
si tenía que ver con el suelo o tenía que ver con la fijación. Y, y ahí realizamos otros experimentos, hicimos unas parcelas de maíz dentro de los cultivos de soja para entender cuánto nitrógeno venía de esos cultivos. Y lo que determinamos ahí es que depende de los dos, dependía del suelo, suelos con poca capacidad de liberar nitrógeno, le ponen mucho peso a la fijación para cubrir la demanda de un cultivo de alto rendimiento, y ahí es donde empezamos a ver que había limitaciones de nitrógeno y se expresaban las mayores respuestas. Para poner un poco un rango de las respuestas, o sea, hemos aplicado 800 kilos de nitrógeno en urea en forma experimental, ¿no es cierto? Y de vuelta para entender el gap, esa limitación. Y hemos encontrado respuestas que van desde no respuesta a un poco más de 1000 kilos en la mayoría de los casos. Hay algunas respuestas un poco más excepcionales, pero ese es el rango de respuesta o el gap que se puede llegar a encontrar en sojas de alto rendimiento, más de 4,5 toneladas. Después de hacer esos experimentos y en campos de productores, o sea, eso no fue experimentos en campos experimentales, sino en campos de productores, decidimos mirar a la fijación. Y lo que encontramos es que, bueno, en esos campos donde el suelo no proporcionaba tanto nitrógeno durante toda la estación de crecimiento, la fijación no es que necesariamente fijaba más. Lo que pasaba era que la fijación empezaba un poco más tarde, que había como una asincronía entre la demanda del cultivo, que necesitaba más nitrógeno, quería crecer más rápido, quería más nitrógeno, pero no lo tenía porque la fijación se estaba desarrollando. Tenemos que entender que el proceso de fijación es un proceso biológico, ocurre una infección en las raíces, se tienen que desarrollar los nódulos y después los nódulos tienen que llegar a un estado de estar maduros para poder fijar la cantidad de nitrógeno. Entonces, como tenemos estadios fenológicos y desarrollo en el cultivo de soja, también lo hay para la fijación, que es un proceso biológico, y como proceso biológico también está regulado por diferentes factores, tantos ambientales, por ejemplo, como puede ser la temperatura, o también con nitrógeno en el suelo a su vez. Entonces, lo que vimos es eso, que había un retraso del inicio de la fijación y que eso se relacionaba con la limitación de nitrógeno. Últimamente, en los últimos 5 o 6 años, hemos hecho otra tanda de experimentos. Todos estos son experimentos en zonas templadas, en los cuales decidimos, bueno, poner una dosis un poco más pequeña para entender si la fertilización podría funcionar dentro del cultivo de soja, entendiendo que obviamente no se quiere afectar a la fijación, se quiere dar ese nitrógeno extra para ese gap, pero sin afectar a la fijación, que no es una cuestión muy fácil. Entonces, cuando empezamos a ver que esa limitación de la fijación, porque arrancaba tarde, cuando ocurría, encontramos que la mayor limitación de nitrógeno, en términos de cuánto era la diferencia de nitrógeno en la planta, entre una planta que no tenía limitación y una que tenía, ocurría alrededor del momento de floración. Entonces, eso nos llevó a entender de cuándo era que ocurría eso. Y ahí decidimos diseñar unos tratamientos con alrededor de 80 kilos de nitrógeno que aplicamos a floración para empezar a ver qué posibilidad de respuesta económica podría haber. Y en ese caso, también eso lo hicimos midiendo diferentes factores ambientales, de planta, de suelo, para entender, y este es el punto clave, para entender qué es lo que nos dice si hay una limitación de nitrógeno en la planta o no. Porque lo importante de esto es que, como dijo Felipe, o sea, no es que en todos lados va a haber limitación de nitrógeno, puede depender del sistema, del suelo, del año, especialmente si hay años más secos o más húmedos. Entonces, entender el diagnóstico es importante. Y hoy en día una de las cosas que nos falta es el diagnóstico, porque no se trata de si la soja responde o no. No responde en todos lados. Yo les puedo asegurar que no responde en todos lados. Responden en algunos ambientes y en otros no. La cuestión es cómo identificar esos ambientes para que dé una respuesta que sea económicamente y
sostenible también en el tiempo, si es que la fertilización es la solución para ese gap de nitrógeno que existe en soja de alto rendimiento. Entonces, el diagnóstico me parece que es clave y hasta ahora lo que hemos visto que aplicando esos 80 kilos a floración, hemos encontrado que alrededor de la mitad de los campos respondían, en realidad era un tercio de los campos, económicamente a esa respuesta de 80 kilos. Eso quiere decir que un productor tendría una chance de 1 cada 3 campos de encontrar una respuesta que sea económicamente viable. Ahora, cuando le agregamos el diagnóstico arriba, ahí esas posibilidades se incrementan. Primero, reducimos los campos a los que realmente tienen limitación de nitrógeno, significante limitación de nitrógeno. Y ahí ya esas chances se acercan más a un 50%. Después, si agregamos un diagnóstico más en planta, que nosotros encontramos que al mirar los tallos a floración, hay una correlación bastante importante con esa limitación. Eso aumenta un 60%. Y si aún usted le pone diferentes rangos en los que uno puede cuantificar ese nitrógeno y decir, bueno, si es muy bajo el nitrógeno, medio o alto, si es alto no se fertiliza, si es medio hay una chance del 50-60%, si es muy bajo, esa chance se va al 75-80% de respuesta rentable con 80 kilos de floración. Por eso la importancia de poder detectar esa fijación de nitrógeno en caso que un productor decida que le gustaría fertilizar el cultivo de soja o entender el cultivo de soja. Así que, dejando eso y pasando por ahí la palabra a Octavio para no expandirme más, creo que la otra parte en este gap de nitrógeno a mencionar es que no es solamente de rendimiento, sino el tenor proteico. Y especialmente en Brasil hemos encontrado en algunos experimentos con nitrógeno que hay una respuesta bastante importante en términos de proteína, no solamente en rendimiento. Entonces, bueno, creo que el hecho de que soja de alto rendimiento respondan al nitrógeno en algunos casos, eso habla que la planta tiene una limitación de nitrógeno en algunos casos y eso afecta no solo al rendimiento, sino también a la proteína. Y pensándolo más hacia adelante, el no aceptar que puede haber una limitación de nitrógeno en algunos ambientes, eso puede llevar a que la proteína directamente caiga en el tiempo por no poder proveer suficiente nitrógeno para eso. Y bueno, voy a pasar la palabra por ahí a Octavio, o no sé, o Pedro ahí, y darle. Muchas gracias. Perfecto, Nico, muy buena la experiencia, espectacular. Así que ahora le escuchamos a Octavio, está contigo. Bárbaro. Bueno, hablar después de lo que comentó Nicolás sobre nitrógeno en soja en Argentina me parece que ya está casi de más. Los trabajos más importantes que se han realizado en Argentina, en Estados Unidos y en la mayor parte del mundo han sido conducidos por Nicolás o por equipos que ha conformado Nicolás. Así que la experiencia que nosotros tenemos en Argentina es bastante limitada y los conocimientos que tenemos están ligados a los resultados de esas investigaciones o de esas pesquisas. Quiero resaltar algunos aspectos importantes, ¿no? Los trabajos de Nicolás mencionan que las probabilidades de respuesta a la aplicación de nitrógeno son altas cuando el nivel productivo o la productividad de esa soja supera las 4,5 toneladas o los 4.500 kilos por hectárea. Eso claramente es una indicación de la demanda del cultivo. Para obtener esa cantidad de kilos por hectárea es necesaria una alta cantidad de nitrógeno. Tenemos que tener en cuenta que la soja requiere 80 kilos de nitrógeno por cada tonelada de granos. Por lo tanto, estamos hablando de requerimientos muy, muy altos de nitrógeno por hectárea. Y la soja no está sola dentro de los sistemas productivos, sino que está en una secuencia donde hay otros cultivos donde la cantidad de nitrógeno que se repone anualmente vía fertilizantes, en Sudamérica, hablamos de Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay,
suele estar muy por debajo el fertilizante nitrogenado que se aplica en los otros cultivos de lo que realmente se llevan. Eso lleva a que nosotros tenemos sistemas de producción en Sudamérica que tienen una alta minería de nitrógeno del suelo. Ese nitrógeno cada vez es menos en el suelo y los suelos se van empobreciendo de nitrógeno y de otros nutrientes, ¿no? También fósforo, potasio, azufre, enxofre, como le dicen en portugués, y también de micronutrientes. Cada vez, si no se reponen esos nutrientes vía fertilizante, los suelos se van empobreciendo. Entonces, las probabilidades de respuesta a la aplicación de todos esos nutrientes van incrementándose en ese esquema extractivo que tenemos en los suelos con baja reposición en los sistemas que tenemos en Sudamérica. Es muy distinta la realidad de Sudamérica a la realidad de otros países del hemisferio norte, como Estados Unidos, como Europa, como China, que aplican altas dosis de fertilizante, pero tienen sistemas de producción que suelen estar subsidiados y tienen otra realidad en el manejo de los nutrientes. Por lo tanto, en nuestro sistema de producción de Sudamérica, esa es una de las problemáticas que tenemos. La oferta de nutrientes está limitada y la de nitrógeno está limitada. Cuando la demanda del cultivo es muy alta, porque la productividad es alta, lo que puede suministrar el suelo y lo que puede fijar de nitrógeno no resulta suficiente y por lo tanto hay un umbral de rendimiento que Nicolás lo establece en 4.500 kilos. Lo que no sabemos es si ese umbral es universal, si esos 4.500 kilos por hectárea son los mismos en Argentina, en Estados Unidos o en los sistemas subtropicales y tropicales de Brasil. Probablemente la capacidad de ceder nitrógeno en los suelos tropicales y subtropicales pueda ser un poco menor y por lo tanto ese umbral puede ser diferente y es uno de los temas que merece pesquisarse un poco más y bueno, y en eso estamos trabajando. Yo también quiero rescatar dos cosas más de lo que decían anteriormente. Una es la necesidad de disponer de métodos de diagnóstico, ya sea con mediciones en el suelo o de mediciones en la planta que permitan poder predecir de la mejor manera posible si vamos a tener una respuesta económica o no, porque de eso va a depender la difusión de la práctica y que podamos lograr los máximos niveles productivos. En eso hay mucho trabajo de pesquisa por delante. Creo que se están dando pasos importantes en esta zafra y tenemos que avanzar. Y otra de las evidencias importantes de que podemos tener respuestas a la aplicación de nitrogenio en el cultivo de soja es la evidencia creciente que los niveles de proteína en grano se van reduciendo. Esta reducción en los niveles de proteína se ve en Argentina, se ve en Brasil, también se ve en parte en Estados Unidos, y no está claro si esa reducción en los niveles de proteína se debe a que la selección genética ha operado en contra del nivel de proteína y las variedades más modernas tienen menor porcentaje de proteína, o bien los niveles en el suelo se han ido empobreciendo y no es suficiente el nitrógeno que reciben durante el llenado o el henchimiento de los granos. Pero en muy poco tiempo, si esta situación de la reducción de los niveles de proteína en grano se agrava, seguramente la industria va a empezar a demandar determinados estándares en la calidad de los granos, en la cantidad, en el tenor de proteína de los granos. Y necesitamos conocer cuáles son las prácticas de manejo, entre ellas la fertilización con nitrógeno, que tenemos que manejar para sostener niveles de proteína que sean aceptables para la industria, cuyo uno de sus principales productos es el derivado proteico del grano, ¿no? Una parte es el aceite, pero mucho más es el derivado proteico que se obtiene de los granos. En Argentina, por último, y para finalizar, porque ya hablé mucho, empecé diciendo que iba a hablar poco, pero
ya estoy hablando de mucho. Quería comentar que no son muchas los locales o las regiones de Argentina donde podemos obtener arriba de 4.500 kilos de rendimiento de promedio, excepto situaciones donde se aplique riego, pero el potencial productivo de la soja, como lo indican los dados del Atlas Global de Brechas de Rendimiento, son más bajos que en las zonas o regiones de Brasil o de Estados Unidos. Por lo tanto, también las posibilidades de que tengamos respuesta a la aplicación de nitrógeno en soja son bastante menores y se nos complica identificar situaciones de probable respuesta en la región pampeana. Uno de los participantes de este live mencionaba recién que se han documentado algunas mejoras en los rendimientos de soja cuando se mejora el nitrógeno dentro del sistema. Y está claro que nuestros sistemas en Argentina son deficientes en nitrógeno, y si nosotros mejoramos la provisión de nitrógeno, como por ejemplo incluyendo la fijación de nitrógeno con otra leguminosa, como puede ser vicia, no me acuerdo cómo se dice en portugués vicia. Ervilhaca. Ervilhaca. Se pueden mejorar los rendimientos de soja, y bueno, esos son indicaciones de que realmente los sistemas de Argentina están en niveles que pueden ser limitantes para el cultivo de la soja, sobre todo en las regiones de mayor productividad, ¿no? Como es la zona del norte de Buenos Aires, sureste de Córdoba, sur de Santa Fe, que seguramente pueden verse beneficiados por ese tipo de manejo del nitrógeno dentro del sistema, que no requiere recurrir a el uso de fertilizantes, sino que pueden recurrir a la fijación biológica de otra especie distinta de la soja. Por lo tanto, el tema de si el nitrógeno se maneja dentro del cultivo de soja o dentro del sistema de producción, también es un tema que requiere de una pesquisa más extensa y más intensa también. Así que bueno, paro por acá. Muchas gracias. Sensacional, professor Otávio, professor Nicolas, também Felipe, por todo o relato de vocês. Sem sombra de dúvida, temos que também olhar assim para os outros nutrientes. O nitrogênio então, no sistema também é muito importante. Eu notei aqui diversos tópicos que vocês vinham comentando também, né? Entender essa questão de nível de proteína na cultura da soja, que o nitrogênio pode ser um limitante. Entender um sistema, né? Que é de produção que nós temos. O Felipe comentou muito bem, né? Essa questão de mudar o sistema de produtivo, né? Pensei, o que vai vir agora? Mas ele disse o básico, né? Fazer rotação de culturas, fazer o básico bem feito. Então, às vezes são coisas que a gente vai sempre fazendo soja sobre soja ou não fazendo, incluindo algumas outras culturas na nossa lavoura que poderiam estar fornecendo mais nitrogênio. E nesse mesmo sentido que vocês comentaram, eu gostaria de pedir para o Pedro também comentar um pouquinho para nós um trabalho que ele está liderando aqui no Brasil, junto com vocês, para entender essa limitação de nitrogênio nas lavouras de soja. Pedro, eu gostaria que tu comentasse com nós um pouco para apresentar o projeto e quais são os objetivos desse projeto que tu conduz aqui no Brasil. Obrigado, Ale. Ese proyecto nació después de un encuentro aquí con esos señores, fue allá por abril más o menos, y ahí surgió la idea de conducir ese proyecto aquí en Brasil, primeramente para entender si, o que el profesor Otávio bien faló, si esa limitación tiene un umbral en 4.500 como kilogramos por hectárea, y si es diferente, más olhando ambientes más quentes o más tropicales y subtropicales de Brasil. Entonces, surgió eso, ya unos meses, ahora está en ejecución ese proyecto, tenemos experimentos desde aquí en Río Grande do Sul hasta Mato Grosso y Goiás, Entonces, también vamos a llegar a Maranhão, o sea,
los ambientes y también ver si o que está acontecendo dentro do sistema ou na cultura, né? Entonces, eso básicamente encontrar primero si hay una respuesta y si esa respuesta es diferente, ¿no? A lo que fue reportado por Nicolás, si el umbral es diferente, ¿no? También si determinar algún tipo de diagnóstico para entender a esa limitación y além disso olhar ao sistema. Ese sería el siguiente paso, o aporte del sistema. Como bien se falou y el profesor Octavio comentó, muchas veces está siendo feito una rotación o trabajar con abonos verdes, cosas de culturas de cobertura, más o aporte que está siendo feito en esas culturas no está siendo suficiente para un balanzo general. Básicamente hizo la ley, tal vez aquí los profesores quieren comentar algo sobre eso también, sería bienvenido, ¿no? Y para mí es un honor realmente trabajar con esas personas, cada día yo aprendo más y es un placer realmente. ¿No? Sensacional, Pedro, muito obrigado pelo relato. Nesse sentido também, pessoal, nós temos uma pergunta aqui. Eu vou tentar fazer, Pedro, me ajuda aqui para fazer bem certinho a pergunta. Dr. Frederico Barreto. Pedro, eu vou deixar contigo a pergunta. Ok, doctor Federico Barreto hizo una pregunta, si la fijación biológica y disponibilidad de nitrógeno no estaría directamente relacionado al manejo global del suelo, desde el punto de vista físico, químico, biológico, procesos y factores. Básicamente sería... Se me permitem, Sí. Está contigo. eu vou falar de um resultado que é dos nossos ensaios, né? Que a gente mediu fixação biológica dentro do ensaio que tem atualmente 17 anos, mas estava com 15, né? E esse ensaio, o objetivo dele é diversos sistemas produtivos visando soja, produtividade de soja, basicamente. Então lá nós temos 3, rotação de cultura, sucessão de cultura, inclusive soja milho. Dentro desses tratamentos a gente tem o soja pousio, que é algo que não existe mais, né, na nossa realidade, ainda bem. Nós tínhamos um soja pousio revolvido. E pelo menos há 3 anos antes que a gente começar o estudo, a gente parou de revolver esse solo e colocou uma braquiária, fazendo uma analogia a uma recuperação de uma área degradada, digamos assim. Aí sim, nós recuperamos a área, estamos produzindo soja muito bem, somente com o cultivo da braquiária ao invés de revolver o solo. Porém, quando a gente vai olhar a fixação biológica nesse ambiente que teve vou dizer, uma sequela aí de uma perda de matéria orgânica intensa, e, consequentemente, das propriedades físicas e biológicas também, né? É um dos sistemas que mais tem menor participação, que tem a menor participação de fixação biológica na cultura da soja. Então, com certeza, a fixação biológica ela tem relação às propriedades químicas, físicas e biológicas. O ponto e a dúvida o que nos deixa mais intrigados e o que é difícil de medir qual é a capacidade dos nossos solos em promover nitrogênio suficiente para produzir altas produtividades no momento que precisa ter nitrogênio para a planta de soja. Porque vou fazer um ensaio de milho e muitas vezes, assim, em bastante ocasiões, não há resposta a nitrogênio. Você fala, putz, mas milho? Não há resposta a nitrogênio? Pois é, não há. O nitrogênio que está proveniente da soja, colocando ou não colocando nitrogênio, a produtividade é a mesma coisa. Aquele ambiente ele promoveu uma quantidade de nitrogênio muito alta. Então isso tem impacto na nutrição nitrogenada da soja? Provavelmente tenha. Qual é a metodologia? Qual que é a análise que eu tenho que ter para encontrar esse gap? E aí, quanto o nitrogênio está vindo para a minha planta e, consequentemente, depois, né, se há resposta ou não há resposta, se eu atingir altos patamares produtivos, e assim por diante. Esse é o ponto. Então, com certeza, eu acho que o básico é falar que ambiente degradado,
Ambiente degradado, a primeira coisa que você vai ter é baixa produtividade de soja. Ambiente doente, digamos assim. Isso a gente tem ferramenta para falar. Então, a BioAS da Embrapa, ela indica muito bem. Mas, provavelmente, ambiente que tem limitação hídrica por compactação do solo, ou uma limitação química por limitação de algum outro nutriente, ele não vai ter um alto potencial produtivo. Isso aí é algo que provavelmente vai acontecer. E não tendo um alto potencial produtivo, provavelmente eu não tenho uma necessidade de nitrogênio tão exacerbada. Então, concordo com a pergunta e essa é a nossa experiência aí medindo, né, vendo a fixação biológica em um ambiente que teve uma degradação ao longo do tempo. Perfecto. Felipe, muchas gracias. Sensacional, Felipe. Nesse sentido, eu acho que podemos passar para a próxima pergunta. Tem o professor Nereu aqui, que acabou de fazer uma grande pergunta, eu gostaria de pedir para todos vocês, para dar um relato dos 3 países, né? O professor Nereu faz a seguinte pergunta. Os produtores têm prêmio ou um bônus por produzir soja com maior proteína no Brasil, Argentina, Estados Unidos? Nesse sentido, passo a palavra primeiro para o professor Otávio, posteriormente professor Nicolas y podemos finalizar con Felipe. No, en Argentina no tiene premio producir no hay un nivel mínimo de proteína establecido para el grano. Lo que sí yo creo que si los niveles de proteína siguen reduciéndose, la industria en algún momento, más tarde o más temprano, va a fijar algún nivel mínimo por encima del cual va a ofrecer un premio, o peor, va a castigar el precio si está por debajo de ese nivel. En la actualidad no existe ningún tipo de premio ni de penalidad en Argentina, ni se está trabajando tampoco, que yo sepa, ningún proyecto para hacerlo, pero los niveles de proteína se han reducido en 4 puntos en promedio en los últimos 20 años, así que es probable que en algún momento eso entre a estar dentro del análisis de la industria y lo empiece a demandar. Bueno, en Estados Unidos, hasta lo que yo sé, no hay ningún eh, beneficio, digamos, por alta proteína o penalidad por baja proteína hasta el momento, pero sí hay muchos esfuerzos por los procesadores de soja, que son los que están viendo ese problema de atrás, cuando hacen el crushing de la soja y obtienen el aceite y tienen la proteína. Entonces hay un poco de presión de entender cómo se pueden obtener mayores proteínas para mantener la producción, y más que nada por un tema de competitividad de mercado en términos de proteína. Eso hasta el momento, pero como dijo Octavio, o sea, en el futuro seguramente si esto no se puede mantener, obviamente los procesadores de soja van a empezar a, muy probablemente a poner precios a mayor proteína o penalidad a baja proteína. No Brasil também não tem. E eu acho que o desafio de implementar uma regulamentação ou um prêmio para isso, ele é grande, não é impossível, mas ele é grande por alguns motivos, eu vou dizer assim, logísticos. Quando você olha um produtor que faz soja convencional, ele tem um prêmio por isso. O que é a soja convencional? Soja que não tem biotecnologia, e o prêmio é que tem nações que gostam de comprar essa soja. Qual que é o problema disso? Quando você olha a logística operacional de uma fazenda, você não pode ter nenhuma contaminação de soja convencional dentro de um lote não convencional. Porque senão você é penalizado, e aí tem várias questões burocráticas bem pesadas em relação a isso. Inclusive o descrédito, tanto do produtor, mas como da nação que está vendendo esse produto, por enganar quem está comprando. Então isso é muito forte. E aí quando eu vou trazer para níveis de proteína, o primeiro estudo que tem que ter é qual que são as características dos cultivares, os quais são as cultivares, ou a cultivar chegar no mercado já com o nível de proteína pré-estabelecido, porque eu vou ter que colher aquele
aquele conjunto de talhões com a proteína similar, vou ter que guardar num silo e separado dos demais, e vou ter que transportar também de forma diferente. Então aí eu já começo a ter uma complexidade dentro de uma fazenda muito grande, porque se hoje eu não tenho uma capacidade de estoque para a quantidade que é produzida, independente se for convencional ou não, imagina se eu precisar separar em lotes de proteína para não misturar. Obviamente que isso vai se começar a dar dinheiro, isso vai ser adaptado. Eu estou aqui com a camiseta do algodão, e o algodão é uma das culturas que se paga por qualidade. Então ali a gente tem a medição do HVI, que é a qualidade dele, você ganha prêmios por isso. E os agricultores, eles, quem conhece uma lavoura de algodão, olha vários rolinhos de coisas diferentes, com marcação, spray diferente, que é um material genético diferente, que é processado de forma diferente. E o agricultor, ele evoluiu dessa forma, o cotonicultor evoluiu dessa forma. Então a capacidade de adaptação do agricultor é tremenda quando se paga esse prêmio. Então eu acredito que sim, vai ser o futuro, concordo com o professor Caviglia, vai trazer uma complexidade logística ainda maior e que não vai ser todos os produtores que vão ter acesso a esse mercado, somente aqueles que têm a cultura muito bem estabelecida, os processos muito bem estabelecidos para fazer esse tipo de separação. Sensacional, pessoal. Muito obrigado a todos pelo relato. E literalmente, essa questão de proteína é uma questão que uma hora ou outra possivelmente vai vir à tona, né? E temos que entender quais são os seus limitantes para, se em algum momento o mercado começar a pagar mais por isso ou penalizar os produtores por ter baixa proteína, ter ferramentas para poder sanar essa lacuna. Nesse sentido, nós estamos se encaminhando aí para praticamente 1 hora de live. Nós gostaríamos de pedir para cada um de vocês deixar uma breve mensagem para todos que estão nos assistindo, uma mensagem final para todos. Vou passar agora a palavra para o Felipe Bertol, professor Caviglia e posteriormente professor Nicolas. Bom, primeiramente é um prazer fazer parte do grupo, estar com profissionais extremamente gabaritados e eu aprendo, inclusive, para minha tese de doutorado, então aí eu estou bem calçado aí de amigos para me ajudar. Nitrogênio e soja eu acho que é uma barreira do conhecimento que tanto a ciência do solo quanto a ciência fitotécnica ela tem e vai superar, porque os patamares produtivos só vão aumentar, nós não se contentamos em parar onde que nós estamos. Tem N, N variáveis que entram nessa história e nós, como engenheiros agrônomos, temos que facilitar isso para o produtor ter uma resposta fácil, digna e de manejo. Então, esse é o nosso papel e a gente está aí para gerar informação e facilitar a vida dos produtores. Bien. ¿Sigo yo? Isso, está contigo, professor. Bueno, para finalizar, agradecer la invitación a participar de este live. Siempre el tiempo es muy corto para un tema tan amplio y del que todavía sabemos tan poco como este de la respuesta a la fertilización nitrogenada en soja. Una cosa que quería aclarar, porque por ahí veía algunos comentarios, es que lo que se busca con la fertilización nitrogenada en la soja, con estudiar la respuesta a la fertilización nitrogenada en la soja, no es simplemente suplementar con nitrógeno un problema productivo puntual que hay en el campo, sino precisamente apuntar a lograr la máxima productividad posible potencial dentro de un determinado lote si es que está limitado por nitrógeno. Hay muchas de las prácticas actuales de manejo de los sistemas productivos que, como les decía, van llevando a un empobrecimiento de los suelos y una limitación de los rendimientos y estancamientos que se ven en muchos de los países de Sudamérica. Eso no se resuelve solamente con una sola práctica aislada, como puede ser la fertilización con nitrógeno, sino que es necesario trabajar en el enfoque y en el sistema completo, mejorando todas las propiedades de ese sistema y haciendo un manejo
que realmente permita la expresión de la productividad potencial, pero manteniendo esa productividad en el largo plazo. Y con respecto a la pregunta que hacía el profesor Nereu recién ahí, de cuáles son las causas del descenso del nivel proteico en en los últimos 20 años, no está del todo muy estudiado. Se cree que la selección genética en parte ha influido en esa reducción, pero también se cree que este empobrecimiento de los suelos por nitrógeno y con otros nutrientes puede también estar involucrado en esa reducción, y bueno, y eso es un tema en el que tenemos que prestar atención desde la pesquisa y ocuparnos de aquí en adelante por hacer sistemas más productivos, pero también más sostenibles, ¿no? Eso siempre está en la búsqueda de nuestro trabajo como pesquisadores. Así que bueno, muchas gracias. Perfecto, profesor. Nico, te escuchamos. Bueno, muchas gracias Pedro, Darley y bueno, Octavio y Felipe. Realmente esto es una oportunidad única, es muy lindo hacer investigación de esta forma y poder conectar. Como ya dijeron, sí, es un tema bastante nuevo dentro del tema de investigación. Quiero resaltar que, bueno, hay que tener en cuenta que el cultivo de soja es una de las fuentes de proteína vegetal más grande del mundo y bueno, por eso la proteína de soja y básicamente el nitrógeno en general para producir más grano de soja, digamos, es muy importante a nivel mundial en general, en términos de seguridad alimentaria. Después, en términos del productor, obviamente, un productor quiere producir más para obtener más rédito económico y también mantener la sustentabilidad del sistema productivo. Y como mencionó Octavio, que hay sistemas productivos, especialmente en Sudamérica, que el balance de nitrógeno está siendo negativo y bueno, hay que entender cómo llevar esos balances, no solo de nitrógeno, pero de otros nutrientes también a unos niveles más aceptables para sustentabilidad de la producción en el largo plazo. Y para dejar esto, yo quiero hacer un poco tal vez una analogía con algunas cosas en términos de fijación de nitrógeno y esta limitación de nitrógeno, que cosas similares pueden suceder con otros nutrientes, pero bueno, en este caso tenemos la fijación de nitrógeno, que es no hay que dejar de lado que la fijación de nitrógeno ya fija más del 50% del nitrógeno de la planta de soja. El hecho de que haya una limitación de nitrógeno no quiere decir bueno, que la fijación de nitrógeno no es buena. O sea, la fijación de nitrógeno ya está haciendo un esfuerzo inmenso en proporcionar ese nitrógeno de una forma muy económica para los productores y cuando estamos mirando esta limitación de nitrógeno sucede en momentos y en lugares donde la demanda es muy grande y el suelo también posiblemente no tiene la capacidad de dar ese nitrógeno. Y diciendo eso, tenemos que pensar que en general, con el mejoramiento genético más que nada, lo que hemos estado hecho durante muchos años es tratar de mejorar la capacidad de las plantas para producir más granos, para capturar más recursos y para producirlos más eficientemente. Sin embargo, no existe un mejoramiento genético del suelo, por ejemplo. Y todos los mejoramientos en términos de la fijación biológica no están al nivel de los mejoramientos genéticos de la planta. Entonces hay que tener en cuenta que estamos mejorando mucho una planta para capturar más recursos en un corto tiempo de una forma acelerada, para usarlo de una forma eficiente. Sin embargo, en términos del suelo o de la fijación biológica, tal vez no lo estamos haciendo a la misma velocidad o de la misma forma. Y las capacidades que tengamos, por ejemplo, de mejorar el suelo, están limitadas por ciertas cosas. Obviamente los suelos se pueden mejorar, pero depende mucho de la textura también del suelo y de los materiales originarios y de la ubicación de esos suelos. Entonces hay que entender que también los avances en general tecnológicos, bueno, de genética que estamos haciendo también generan un poco de distorsión en cómo esos sistemas se van manifestando hacia el futuro, y me parece que es importante entender eso, especialmente en términos de la limitación de nitrógeno en estos cultivos de soja. Bueno, con eso muchas gracias y bueno, hasta la próxima. Espectacular. Gracias, Nicolás. Y
aprovecho para agradecer por la participación a los tres y para mí es un honor seguir aprendiendo y cada vez que hablamos uno aprende cosas nuevas y va creciendo como profesional y como investigador, ¿no? Entonces, como dije al inicio, agradecemos por su tiempo, sabemos que ustedes son personas ocupadas, así que es un honor poder escucharlos y enriquecer este programa que estamos realizando con la participación de ustedes y con sus comentarios. Así que muchas gracias. Danley, ¿tienes algún comentario más? Nesse mesmo sentido, eu gostaria de agradecer a vocês por estar participando dessa live. Para mim é um grande privilégio estar participando de uma live com pesquisadores tão renomados a nível mundial. Então, um grande privilégio agradecer vocês por isso. Nesse sentido, vamos encerrando a live, agradecer também quem nos assistiu e comentar com o pessoal que essa live também vai ficar gravada no YouTube para quem quiser assistir depois ou compartilhar com quem não pôde assistir. Muito obrigado a todos que estavam conosco, o professor Nicolas, o Caviglia, Felipe Bertol. Muito obrigado por compartilhar o tempo de vocês conosco. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau. Qué pesa, ¿eh?